Bienvenidos a la presentación del grupo integrado por Constanza Garau, María José Vergara y María José Vega. En esta oportunidad hablaremos acerca del tema estudiantes extranjeros y la inclusión en los establecimientos educativos. Analizaremos cómo el país está reaccionando frente a los numerosos cambios que se han estado evidenciando durante el último tiempo. Partiremos por definir el concepto central que se utilizará a lo largo de toda esta presentación, el concepto de cultura. La UNESCO define el concepto de cultura como un conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y la literatura, los estilos de vida, los modos de vida en común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. Otro de los conceptos que se utilizará a lo largo de esta presentación es el de extranjeros. Por esto quisimos aclarar a qué se refiere este concepto y cuál es la diferencia con el término inmigrantes. El primero, extranjeros, corresponde a las personas que no son del país determinado, y dentro de este término se encuentran las personas apatriadas, que son aquellas que no tienen ninguna nacionalidad, los asiliados, refugiados y trabajadores migrantes. Dentro de este concepto se encuentran los extranjeros ilegales o indocumentados, siendo estos aquellos que están, como dice la misma palabra, indocumentados o en situación irregular, debiéndose esto, por ejemplo, que ingresaron al país de forma clandestina o lo hicieron con la documentación correspondiente, pero se quedaron por más tiempo del autorizado en el país. En cuanto a los migrantes, nos encontramos con que no hay una definición única y que se usa en todas partes, pero se entiende por migrantes a las personas que se dirigen a otros países o regiones con el fin de mejorar sus condiciones sociales y materiales. Siguiendo con el tema de los extranjeros, la ley chilena debe asegurar ciertos aspectos para ellos, como lo son el respeto y la protección hacia la mujer extranjera, los derechos laborales, salud, seguridad social, vivienda, reunificación familiar y la educación. En este último punto haremos hincapié ya que se liga directamente con nuestra presentación y quiere decir que el Estado debe garantizar el acceso a la educación preescolar, básica y media a todos los menores de edad extranjeros que se encuentran en nuestro país bajo las mismas condiciones que las personas nacionales. Es fundamental aclarar el concepto de inclusión. El Ministerio de Educación define la inclusión como el desarrollo de las relaciones y de las comunidades educativas como espacios de encuentro, diálogo y reconocimiento de la diversidad de quienes la integran, y que construye y enriquece sus propuestas educativas a partir de sus diferencias y particularidades. Por lo tanto, el ingreso de estudiantes inmigrantes dentro del sistema educacional requiere entender que tienen que ser atendidos y tienen que ser integrados dentro de la comunidad, cosa de aprovechar y enriquecer aún más el sistema y no de que sean segregados o que sean violentados por sus propias diferencias culturales o distintos rasgos físicos que sean distintivos de sus propias nacionalidades. Por lo tanto, es un punto clave de aclarar antes de continuar. Dentro de lo observado en práctica profesional, hemos podido determinar tres problemáticas que tienden a ser transversales en los colegios. La primera tiene que ver con la insensibilidad por parte de los colegios a las situaciones hogareñas de los estudiantes migrantes, ya que se ignora o se tiende a pasar por alto que muchos estudiantes deben dejar sus núcleos familiares en sus países de origen y que están en Chile con algún familiar que no necesariamente es un familiar cercano, lo cual termina influyendo en el bienestar emocional de los estudiantes. La segunda es la incapacidad de ingreso de los alumnos al programa de integración sin tener 2 años de residencia en Chile y la incapacidad de acceder a ciertos beneficios como lo son la JUNAEB y ciertos beneficios económicos y sociales que ayudan a las familias, lo cual impide que estos estudiantes tengan las mismas oportunidades que los estudiantes chilenos. Y por último, es la gran cantidad de violencia dentro de las instituciones de las cuales son víctimas los estudiantes migrantes,
que llega a ser desde la violencia física y psicológica hasta lo que puede llegar a ser tanto acoso a nivel de bullying o acoso, incluso puede ser acoso sexual. Aquí podemos observar cómo en los distintos medios de comunicación se han ido mencionando las situaciones que viven diariamente las personas extranjeras en nuestro país. En este caso, la noticia hace alusión al alza de niños migrantes en las matrículas de la comuna de la región metropolitana. Aquí dice que hay cerca de 192.040 estudiantes en el país, lo que representaría un total de un 5,3% del universo escolar. Este incremento claramente conlleva desafíos significativos. Lo que hace mención es que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de todos los niños, las niñas y los adolescentes migrantes. La siguiente noticia hace referencia a las dificultades que tienen los estudiantes extranjeros para poder acceder a la educación superior en Chile. Y esto se ha visto perjudicado por una serie de sucesos que han ido ocurriendo, como por ejemplo a la promulgación de la nueva Ley de Migración y Extranjería en Chile, la cual establece deberes y obligaciones de las personas migrantes. Esto con el fin de regularizar a todas las personas que lleguen a nuestro país. Esto hace más complejo el ingreso a la educación. ¿Por qué? Porque se busca que los estudiantes estén permanentes en nuestro país, es decir, que tengan un estatus migratorio regular, que tengan los 4 años de enseñanza medias cursadas en nuestro país y que cumplan con todos los requisitos para poder avanzar en su proceso educativo, lo cual se hace muy difícil, ya que no todos tienen las mismas condiciones para poder permanecer de una forma legal en nuestro país. Como grupo, determinamos la siguiente como la tesis para nuestro trabajo. La existencia de programas y políticas públicas para estudiantes extranjeros en Chile no son suficientes para permitir la inclusión de estos al sistema educativo de forma eficiente tanto en el ámbito académico como socioemocional. Como fundamentación, quisimos mostrar un par de políticas públicas o beneficios que tienen los extranjeros en nuestro país, ya que mencionamos este aspecto en nuestra tesis. Lo primero es la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros, que vendría siendo el compromiso que tiene el Estado chileno por garantizar la educación superior para todos y todas, independiente de su nacionalidad o situación migratoria. Lo segundo es la beca Juan Gómez Milla para estudiantes extranjeros de primer año, que es un beneficio que permite financiar total o parcialmente el acceso a la educación superior de un grupo de personas extranjeras que cumplan con ciertos requisitos. Tal como dice nuestra tesis, el hecho de que existan cosas como estas no es suficiente, ya que si lo vinculamos con las noticias que expusimos anteriormente, hay dificultades que se contraponen directamente con lo establecido en estos dos beneficios recién mencionados. Es importante que, según el Ministerio de Educación, para el año 2021 había cerca de 192.040 estudiantes provenientes de países extranjeros. Para estos estudiantes hubieron muchos conflictos al momento de ingresar a los establecimientos educacionales. La primera barrera, y una de las más significativas, fue la barrera idiomática para estudiantes que no tenían habla hispana, como por ejemplo los estudiantes haitianos. Con esta barrera realmente no se pudo hacer mucho, ya que ni siquiera docentes ni los profesionales dentro de la comunidad escolar estaban preparados con las herramientas para poder afrontar esta situación. Y si bien el ministerio planteó normativas, ninguna fue obligatoria de cumplir y ninguna dio una solución, como por ejemplo fue la implementación de traductores dentro de la sala para que estos niños pudieran entender, y lo que terminó dificultando mucho más los procesos de enseñanza-aprendizaje para estos estudiantes. Por otro lado, debemos considerar que hay una gran cantidad de estudiantes que se sienten discriminados, tanto por desventajas a nivel curricular que vienen de sus países, como por el gran grado de racismo que se puede generar dentro del aula al no tener una diversidad integrada a nuestra sociedad. Muchos estudios, como por ejemplo el de Paves de 2019, nos demuestran que
el sentirse discriminados y el sentirse desmotivados afecta el lado emocional de los estudiantes claramente y eso afecta directamente con sus aprendizajes. Por lo tanto, termina siendo una barrera extremadamente importante que se debe corregir. En enero del año 2017 se planteó la eliminación del RUT 100. Este es un RUT que define a los estudiantes sin visa dentro del sistema educacional, agregándole un 100 como primeros dígitos del RUT. Esto impide totalmente que muchos estudiantes obtengan los beneficios que les corresponden a estudiantes chilenos. Se supone que este RUT iba a finalizar el año 2017, pero hasta el día de hoy se sigue utilizando el RUT 100 para muchos estudiantes, lo cual hasta el día de hoy se ve evidenciado en la incapacidad de los estudiantes de poder acceder a muchos beneficios que brindan la misma cantidad de oportunidades a los estudiantes chilenos que a los estudiantes extranjeros que sí tienen visa, lo cual termina influyendo directamente en las oportunidades que tienen estos chicos. Por lo tanto, el hecho de que ellos todavía mantengan el RUT 100 demuestra que hay una barrera por parte del ministerio que hay que corregir de forma prácticamente inmediata. Para enlazar los contenidos vistos en clases y el tema con el cual estamos tratando en esta presentación, hemos identificado tres conceptos importantes. El primero de ellos es identidad, y con esto nos referimos tanto a la identidad grupal como a la individual. Dentro de los establecimientos educacionales se debe tener un respeto y una consideración frente a la identidad de la comunidad. La identidad debe ser nutrida y no borrada. El segundo concepto hace referencia a cultura. Una institución escolar debería aprovechar las diferencias de los integrantes de su comunidad para enriquecer todas las culturas presentes. Y finalmente, interculturalidad. Y es a lo que se aspira que todas las comunidades educativas lleguen a ser. Si dejamos a que los estudiantes se relacionen con sus pares, como compañeros y amigos, con el tiempo se van a ir invisibilizando las diferencias y se irán potenciando las similitudes. También consideramos que es muy necesario hablar de los derechos humanos, ya que esta busca ser la base de todas las relaciones en el mundo y entregar las mismas oportunidades para todas las personas independientes de su origen. Algunos de los derechos humanos que están directamente relacionados con nuestra tesis son la libertad e igualdad, que menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos, y que son dotados como están de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Otro derecho humano es el derecho y libertades, que menciona que toda persona tiene los derechos y las libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Otra declaración es la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, que está comprendido actualmente como la explotación y la trata de personas. También hace mención a la prohibición de la tortura. Dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, como se da en la violencia obstétrica, por ejemplo. Es decir, que los derechos humanos buscan que todas las personas sean iguales ante la sociedad. Otro de los conceptos vistos en clases que quisimos abordar para esta presentación es el de multiculturalidad. La multiculturalidad se entiende como el conjunto de culturas diversas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico y social. Aquí se encuentran englobadas todas las diferencias marcadas de cada cultura, como lo son la religión, el idioma, el ámbito racial y étnico. Respecto a los datos cuantitativos acerca del tema, en el siguiente gráfico podemos encontrar la cantidad de migrantes matriculados en el sistema escolar chileno y el porcentaje de estudiantes migrantes respecto del total de estudiantes en Chile entre los años 2014 y 2019. En la imagen podemos ver cómo ha ido en aumento el porcentaje de estudiantes en Chile, ya que en el 2014 solo había un 0,6% y en el 2019 se registraban un 4,4%. A lo largo de esta presentación hemos podido ver distintos datos o temáticas muy importantes.
pero destacamos 6 principalmente, que son la discriminación que viven los estudiantes, que tiene que ver desde el bullying hasta el mismo rechazo por parte de las instituciones, las normativas insuficientes que existen, que si bien el Estado ha intentado hacerse cargo de los estudiantes extranjeros, no ha dado cabida y tampoco ha dado soluciones que se vienen prometiendo hace muchos años atrás. El cambio de cultura que viven nuestros estudiantes desde inmigrar desde su país a nuestro país siempre tiene que tomarse en cuenta, tiene que respetarse y tiene que valorarse. También debemos incluir una eliminación a lo que son las barreras idiomáticas, tanto de estudiantes no hispanohablantes, a estudiantes hispanohablantes, pero que realmente tienen unos modismos y formas de expresarse distintas. Y por último, hay que atender a la baja autoestima con la que vienen muchos de nuestros estudiantes y tomarlo de forma respetuosa para llegar en sí a lo que todos necesitamos, que es respetar el derecho libre a la educación y darles una condición mínima de respeto y ambiente buen tratante a los estudiantes extranjeros. Para finalizar, tenemos que a modo de conclusión, si bien se han tomado medidas para atender de forma correcta a la diversidad, aún falta mucho por hacer, tanto en el ámbito de la convalidación y nivelación de contenidos, como en lo que se refiere a las garantías de un ambiente bien tratante, fomento de la identidad personal y colectiva, y bienestar socioemocional y respeto por parte de la comunidad escolar hacia tanto nuestros alumnos chilenos como nuestros alumnos migrantes. Hemos finalizado. Muchas gracias por su atención.